Bien, en esta sesión vamos a hablar sobre el tema de cifrado en bloques. ¿Se acuerdan un poco para dar el contexto? Primero, en esta primera parte del curso vamos a tratar sobre criptografía clave simétrica. Recuerdan que la criptografía clave simétrica es en la cual se usa la misma clave para cifrar como para descifrar. Y dentro de la criptografía simétrica tenemos, digamos, dos grandes ramas, que es la criptografía del cifrado en flujo y la de cifrado en bloque, ¿no? Y bueno, ya la sesión pasada estuvimos hablando sobre en qué consiste el cifrado en flujo. Pero así como comentábamos que el cifrado en flujo está más orientado hacia implementaciones en hardware, pues en circuitos por su naturaleza, porque es un cifrado que se aplica a flujos de bits, que por tanto pues va orientado más hacia bajo nivel, ¿no? A comunicaciones muy básicas, ¿no? De bit por bit, de bits seriales, ¿no? De la misma manera, el cifrado en bloques va orientado hacia software. Es el tipo de algoritmos que más bien son los que implementamos a nivel de software. ¿Por qué? Porque, bueno, las computadoras no trabajan a nivel de bit, que usualmente, pues, las arquitecturas modernas, pues, trabajan por palabras, ¿no? Por bloques de bits. Entonces, resulta más natural en ese tipo de máquinas, como las computadoras que trabajan todo a nivel de bloque, trabajar con algoritmos que cifran a nivel de bloque. Entonces, en una computadora, cuando se lee de un dispositivo, se escribe un dispositivo, usualmente se hace por bloques, no bit a bit, ¿no? Entonces, estos algoritmos de cifrado en bloque, pues son los que ya se usan más, ¿no? Incluso platicamos la vez pasada que incluso en las comunicaciones celulares, ¿no? Como los algoritmos que vimos que se aplican a telefonía celular, que originalmente eran cifrado en flujo, que se implementaba a nivel del hardware del celular. Ahora bueno, en las nuevas comunicaciones como 5G, etcétera, pues ya lo que se está haciendo es pasar esa capa de seguridad a un nivel de software. Entonces, finalmente, incluso en las comunicaciones celulares, pues va a derivar, o ya está, digamos, derivando en la aplicación de algoritmos de cifrado en bloque. Entonces, yo les comentaba en la sesión pasada que el cifrado en flujo, pues de alguna otra manera está siendo desplazado por algoritmos de cifrado en bloque que se implementan a nivel de software, no a nivel de capas físicas, ¿no? Entonces, bueno, es algo que está ocurriendo, por eso que generalmente cuando en los cursos que doy de criptografía, pues usualmente no hablo mucho sobre el cifrado en flujo porque realmente, pues ya actualmente ya no tiene, digamos, tanta relevancia como en el pasado, ¿no? Entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es el cifrado en bloques y cómo funcionan estos algoritmos de cifrado en bloque, y en particular pues vamos a tratar sobre el AES, que es el algoritmo estándar para cifrado en bloques actual, ¿no? O digamos que es el estándar americano, pero pues como por ese simple hecho de ser el estándar americano, pues obviamente se propagan muchas cosas y está implementado en muchos sistemas y aplicaciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ver en la sesión de hoy? Primero, bueno, las definiciones básicas de qué es cifrado en bloque. Luego, el tema de los modos de operación, que es muy importante entender los diferentes modos de operación. Estos modos de operación aplican independientemente del algoritmo de cifrado en bloques que se use. O sea, se puede usar en cualquier algoritmo de cifrado en bloques. Y también es muy importante entenderlos porque dependiendo del modo de operación, yo tengo algunas características, o sea, cada modo de operación pues tiene sus ventajas, desventajas y encuentra su nicho de aplicación, ¿no? Para algunas aplicaciones nos es más conveniente un modo de operación que otro y lo vamos a revisar. Y en la segunda parte de la sesión de hoy vamos a hablar sobre el AES, que es el estándar de cifrado avanzado,
el Advanced Encryption Standard, que como comentaba hace un momento es el estándar nuevo del gobierno americano para cifrado en bloques. Y bueno, como se convirtió en el estándar para cifrado simétrico para el gobierno americano, pues lo implementan todas las grandes empresas, ¿no?, de productoras de hardware o software. Entonces está en todos lados, ¿no?, el AES, y pues es importante entender cómo funciona y sus características, ¿no? Digo, a grandes rasgos, porque no nos vamos a meter a un nivel de detalle, pero cómo funciona. Por supuesto, no es el único algoritmo de cifrado simétrico, hay muchos, hay algunos tal vez incluso mejores que el mismo AES en algunos aspectos, como el Twofish, Serpent, en fin, hay una gran cantidad de algoritmos de cifrado simétrico. Pero bueno, este es, digamos, el que se convierte en el más utilizado, ¿no?, actualmente. Bien, primero algunas definiciones básicas sobre qué es cifrado en bloques. Bueno, para empezar, el cifrado en bloques, decíamos, es un cifrado de clave simétrica, o sea, cae dentro de la categoría de los cifrados de clave simétrica. Decíamos, junto con los algoritmos de cifrado en flujo, pues son los que componen la familia de cifrados de clave simétrica, que son aquellos, decíamos, algoritmos en los cuales se usa la misma clave para cifrar y descifrar, ¿no? Pero la diferencia del cifrado, del cifrado en bloques con el cifrado en flujo es que este opera sobre un grupo de bits de tamaño fijo, que se denomina bloque. Es un grupo de bits y siempre es de tamaño fijo, dependiendo del algoritmo, ¿no? O sea, cada algoritmo define cuál es su tamaño de bloque sobre el que trabaja, ¿no? Y además la transformación es invariante, o sea, es decir, bueno, el algoritmo es fijo y trabaja sobre un bloque de tamaño fijo que se denomina bloque, ¿no? Por ejemplo, un algoritmo de cifrado en bloque tomaría un bloque de 128 bits de entrada, esa sería su entrada. Casi la mayoría es muy típico este tamaño, 128 bits. Digamos que se ha buscado también, fíjense que pues también un objetivo de los algoritmos es que sean eficientes, ¿no? Entonces, parte de la eficiencia es que también los tamaños de bloque coincidan con los tamaños de palabras o sean múltiplos de las palabras o del tamaño de registros de las computadoras para que las implementaciones en software sean más eficientes, ¿no? Si es un múltiplo de una palabra de computadora, pues su implementación va a ser más directa y va a ser más eficiente. Entonces, casi siempre se busca esa característica y por eso a veces es muy, muy común ver este número, 128 bits o 256 o 192, algún múltiplo de 64, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues usualmente, por ejemplo, las computadoras actuales, pues las palabras son 64 bits y generalmente en los lenguajes de programación podemos rápidamente representar un bloque de 128 bits como un entero largo o una cosa así, ¿no? Entonces eso nos facilita la implementación y la hace más eficiente. Entonces, típicamente, a lo mejor estamos hablando de bloques de 128 bits. Entonces, lo que hace un algoritmo de cifrado en bloques es que toma un bloque de ese tamaño y me da como salida un bloque cifrado del mismo tamaño, ¿no? De 128 bits. Entonces, una característica de estos algoritmos es que no cambian, no alteran el tamaño de los datos, ¿no? O sea, si yo le doy 128 bits de entrada, me produce una salida de 128 bits. Eso implica que cuando ustedes cifran un archivo o un paquete de datos con estos algoritmos, el tamaño no va a cambiar, ¿no? O sea, si cifran un archivo, pues el archivo cifrado va a ser pues casi el mismo tamaño del archivo original. Digo casi porque resulta que, por ejemplo, cuando ciframos un archivo, no siempre la longitud del archivo va a ser un múltiplo de 128. Entonces, el último bloque va a quedar posiblemente menor a 128. Entonces, tenemos que meterle un relleno para completar el bloque, no sé si me explico. Un relleno que, bueno, le llaman el trail.
Entonces, al meterle ese relleno, pues estamos metiendo algunos bits extra, ¿no? Entonces, entonces esos bits extra hacen que aumente un poquito el tamaño, en todo caso, ¿no? Ya de los datos cifrados, pero no mucho, o sea, van a ser unos cuantos bits. Entonces, una característica de estos algoritmos es que no me alteran casi el tamaño de los datos cuando los cifran, ¿no? Eso es muy deseable porque pues no quiero que de repente un archivo de 20 megas, pues, o sea, es que yo lo que quiero es que ese archivo de 20 megas, cuando lo cifre, quede más o menos del mismo tamaño, o sea, 20 megas. ¿Ok? Eso no ocurre con otros algoritmos como los algoritmos de clave pública. Los algoritmos de clave pública a veces expanden usualmente los datos de entrada. Por ejemplo, RSA, cuando cifro con RSA, me lo expande bastante. Incluso, por ejemplo, curvas elípticas, puede ser que triplique, dependiendo de la implementación y cómo se haga, triplique el tamaño de los datos cuando se cifran, ¿no? Entonces, en criptografía de clave pública no aplica esto, o sea que siempre se cambia el tamaño o se expande el tamaño de la información cifrada, ¿no? Que no es una característica que tengan los de bloque. Los de bloque sí me respetan el tamaño. También una característica de los de bloques que son muy eficientes usualmente, son muy rápidos, cosa que no ocurre con los algoritmos de clave pública, que son usualmente muy pesados de implementar, o sea, requieren más o menos cierto poder de cómputo y también de cierta capacidad de memoria, pero los algoritmos de cifrado en bloques suelen ser muy eficientes, tanto en tiempo de procesador como en uso de memoria, ¿no? Ahora, hasta aquí, ¿todo bien? Sí, perdón, Omar, vi que tienes la mano levantada. Para comentarle que no, bueno, al menos yo no veo su pantalla. Ay, perdón. Según yo la tenía compartida y creo que la dejó de compartir. Perdón, a ver. ¿Ahora sí la ven? Yo todavía no. No, tampoco la veo. Y ahora sí se ve. Ahora sí, Híjole. ¿Ya? Ah, ok. Sí. sí, ahora sí. Ah, perdón. Bueno, gracias por avisarme. Sí, según yo lo había compartido desde que iniciamos la sesión, pero se dejó de compartir por alguna razón. Bueno, bueno, esto es lo que les estaba mostrando. Decíamos que el cifrado de bloques es un cifrado de clave simétrica que opera sobre un grupo de bits de tamaño fija. Perdón. ¿Sí la siguen viendo? Sí, sí se ve. Sí, sí Ok. se ve. Ok, gracias. Ok, entonces decíamos esto, ¿no? Que es clave simétrica que trabaja sobre un grupo de bits de tamaño fijo denominado bloque. Y comentábamos, ¿no? Que esto típicamente es de 128 bits y me produce un bloque cifrado de 128 bits, ¿no? Esta transformación, o sea, cómo convierte el texto plano en texto cifrado, pues es controlado por una clave que es la clave secreta, ¿no? Entonces, dependiendo de la clave que demos, es qué tipo de transformación va a realizar o cómo va a realizar la transformación, ¿no? ¿Ok? Bueno, a ver, entonces, un algoritmo de cifrado en bloque realmente son dos algoritmos, ¿no? Realmente es uno de cifrado y otro de descifrado, y que reciben como parámetro, como uno de los parámetros de entrada, la clave, ¿no? La clave para cifrado y descifrar. Entonces, estos algoritmos pues son mutuamente inversos. Fíjense que estamos hablando, en realidad un algoritmo de cifrado simétrico son dos algoritmos, y no son iguales, ¿no? Hay un algoritmo para cifrar y uno para descifrar. Entonces, dado un mensaje M en texto claro, le aplico el algoritmo de cifrado y me produce el texto cifrado. Y entonces aplico el algoritmo de cifrado, que lo denotamos así como el inverso del algoritmo de cifrado con parámetro K, y me regresa el texto claro, ¿no? Teóricamente, para cada clave que demos, EK es una permutación de todos los posibles bloques de entrada. O sea, imagínense, tengo todos los posibles. Fíjense que lo que recibe aquí
de entrada es un bloque. O sea, este M es un bloque de 128 bits del texto claro y me va a producir un bloque del mismo tamaño de 128 bits, ¿no? Igual, el algoritmo de descifrado toma un bloque cifrado de 128 bits y me produce un bloque en texto claro de 128 bits. Por tanto, las entradas al algoritmo de descifrado son bloques de 128 bits que me van a mapear a un bloque distinto también de 128 bits, ¿no? Entonces, si yo considero todas las posibles entradas a la función de cifrado, o sea, es decir, todos los posibles bloques de 128 bits, desde el 00000 hasta el FFFF, ¿no? O bueno, el hexadecimal o el 111 en binario. Todos los posibles bloques de entrada, pues tengo 2 a la 128, sí, bueno, si el tamaño del bloque es si el tamaño de bloques 128 bits, tengo 2 a las 128 posibles entradas. Y acá las salidas pues van a ser también bloques de 128 bits. Entonces, como mapea bloques de 128 bits en bloques de 128 bits, yo lo puedo ver como una permutación, ¿no? Sobre todos los posibles bloques de entrada. ¿Cuántas posibles permutaciones tengo? Pues tengo 2 a la n, que sería el número total de bloques posibles, donde n es el tamaño de bloque. Entonces tengo 2 a la n factorial, es el número de posibles permutaciones, ¿no? Que sería como el número total de posibles funciones de cifrado, ¿no? O algo así. O sea, dada una clave K, pues K es una de esas permutaciones. Pero entonces tengo 2 a la n factorial posibles permutaciones. O sea, serían, si el bloque es de tamaño 2 a la 128, si el bloque es de tamaño 128, serían 2 a la 128 factorial posibles permutaciones. ¿Ok? Que es un número muy, muy grande. O sea, es muy, muy grande este número. Y entonces tenemos una gran cantidad de posibles funciones de cifrado, ¿no? O sea, es un universo enorme de posibles funciones de cifrado, ¿no? Entonces, pues nos habla de que pues, entre más grande sea el tamaño de bloque, la posibilidad de esos, de encontrar, digamos, por fuerza bruta cuál es la posible permutación, pues es prácticamente imposible, ¿no? Por cierto, antes de la AES, el estándar americano era un algoritmo que se llamaba el DES, que todavía en algunas aplicaciones existe por ahí, ¿no? O sea, todavía por ahí pueden encontrar algunas aplicaciones que soportan el cifrado DES. El cifrado DES fue hecho a mediados de los 70s y utilizaba claves de 64 bits, ¿no? O sea, claves de 64 bits con bloques de 64 bits. Bueno, en aquella época, en los años 70s, una clave de 64 bits era grande, ¿no? Ahorita ya eso pues quedó rebasado. Entonces se ha ido aumentando, ¿no? El tamaño de claves, que casi siempre coincide con el tamaño de bloque. Entonces casi siempre cuando hablamos de tamaño de bloque de 128 bits, la clave es 128 bits, etcétera. Aunque hay excepciones como lo vamos a ver con el AES, ¿no? Pero casi siempre el tamaño de bloque coincide con el tamaño de clave. Entonces 128 sería como el mínimo, digamos, para la seguridad actual, ¿no? Entonces, obviamente, entre mayor sea el tamaño de bloque y mayor el tamaño de clave, es mucho más difícil encontrar por fuerza bruta cuál es la posible permutación que está haciendo el cifrado, ¿no? ¿Ok? ¿Hasta aquí está claro? Sí. Sí. Ok, perfecto. Ahora fíjense, pero ¿qué pasa si, bueno, decíamos que la función de cifrado recibe de entrada un bloque de 128 bits y produce una salida de 128 bits, ¿no? Pero 128 bits son, ¿qué? 32 bytes, ¿no? No, perdón, son 16 bytes, ¿no? Entonces, realmente cifrar una información de 16 bytes pues, no es útil. La mayoría de los archivos o de los paquetes o de la información que tenga, pues vas a tener más allá de ese tamaño. Entonces, una cuestión es cómo manejamos
el cifrado cuando tenemos más de 128 bits, que es pues es el caso más común, ¿no? O sea, va a ser muy raro que lo único que requiera yo cifrar sean 128 bits. Voy a requerir cifrar más allá de ese tamaño. Entonces, cuando los datos tienen una longitud mayor a la del tamaño de bloque, que decíamos pues, el caso más común, se utilizan diferentes modos de operación. O sea, es decir, ¿cómo cifro cuando tengo más de 128 bits? Aquí se ocurren varias maneras en que puedo cifrar, ¿no? Bueno, la manera más sencilla, o sea, si yo tengo varios, imagínense que mi texto plano, o sea, mi archivo de entrada, digamos, pues obviamente es mucho mayor que 128 bits, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a aplicar un cifrado en bloques cuando tengo pues más de 128 bits? Tengo, de hecho, muchos bloques de 128 bits. Pues lo que se nos ocurre, o sea, una primera idea muy sencilla es, pues tomo un bloque de entrada, ¿no? De 128 bits del texto plano, tomo un primer bloque, le aplico el cifrado en bloques, y esto me produce aquí, bueno, este cifrado en bloques, pues también depende de la llave. Aplico el cifrado en bloques y me produce un bloque de salida de texto cifrado de 128 bits, ¿no? Y este es el primer bloque cifrado. Luego agarro el siguiente bloque, el bloque que sigue en el texto plano de 128 bits, lo cifro y ese me produce el siguiente bloque cifrado y así me voy, ¿no? O sea, voy tomando cachitos de 128 bits del texto plano y los voy cifrando bloque por bloque y eso me va produciendo el correspondiente archivo cifrado, ¿no? Esto es muy fácil de entender, ¿no? O sea, este es mi archivo de entrada, este es mi archivo de salida, entonces tomo un bloquecito de 128 bits, lo cifro, me produce el bloque de salida de 128 bits, tomo el siguiente bloque, lo cifro, me produce el siguiente bloque y así. Y este va a ser, cuando tomo todos estos bloques concatenados, pues es el archivo de salida, ¿no? A este cifrado, este modo de operación, perdón, se le llama el modo de Electronic Codebook, ¿no? El modo de libro de códigos electrónico, ¿no? Porque era así como, ¿se acuerdan cuando platicamos de los libros de las libretas de código, ¿no? Que aplicamos un código así uno a uno con un carácter, ¿no? Pues es algo parecido. Entonces, este se le llama el modo ESB, Electronic Codebook, ¿no? Es un modo de operación. Fíjense que ese modo de operación pues, es independiente del algoritmo que yo tenga aquí. Eso lo puedo hacer con el AES, con el DES, con el ToFish, el que sea, ¿no? O sea, no importa aquí, pues el funcionamiento es el mismo, ¿no? Tomo un bloquecito, lo cifro y produzco el correspondiente bloque cifrado, ¿no? Y así me voy hasta que termino. Decíamos hace un momento que no siempre porque como estoy tomando pedazos de 128 bits, no siempre el archivo de entrada o la entrada va a tener, su tamaño va a ser un múltiplo de 128 bits. Usualmente lo que ocurre es que el último bloquecito no lo puedo llenar porque me quedan menos de 128 bits, ¿no? Entonces, en el último bloque, usualmente lo que se hace es se le rellena para completar los 128 bits. Se mete algún relleno, dependiendo del algoritmo, se define cómo debería ese relleno. En algunos casos se ponen puros ceros, en algunos otros se pone puros unos, o sea, depende un poco del algoritmo porque después cuando se descifre, pues hay que quitar el relleno y hay que poderlo identificar, ¿no? Hay que saber identificar cuál es el relleno para quitarlo y restaurar el archivo como quedó originalmente. Fíjense que este es un pequeño detalle como medio trivial, pero fíjense que ya a la hora de la implementación luego da lata, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha pasado en alguna implementación de algoritmos que si no, o sea, en algún proyecto que tuvimos, cuando implementamos esta parte se nos olvidó quitar este relleno en el descifrado. Y sobre todo en algunos tipos de archivo, los corrompía. Por ejemplo, en algunos que colocan información al final, por ejemplo, creo que algunos archivos de video, cuando ya los desciframos y lo intentamos abrir, ya no se abría o marcaba que estaba corrupto, ¿no? Entonces, es un detalle que parece trivial, pero en las implementaciones hay que... Porque a la hora de descifrar, si no quitamos el trail bien, el archivo ya no queda bien y lo marca como corrupto, ¿no? Y la idea es que pues cuando descifren quede exactamente el mismo archivo como estaba originalmente, ¿no? ¿Ok? A ver, ¿dudas hasta aquí? No, todo bien. No, de mi parte no. Ok, gracias.
Bien, ¿cómo se descifra? Pues es trivial también el descifrado. Este es el cifrado en el modo SB. Pues lo que tengo que hacer es igual, proceder igual. Este es mi archivo cifrado y voy tomando bloque por bloque, ¿no? del archivo cifrado y lo voy descifrando. O sea, tomo el primer bloque del archivo cifrado, le aplico el descifrado con su llave y me produce el primer bloque de texto plano. Hago lo mismo con el siguiente bloque y así me voy, ¿no? Y es trivial, ¿no? El descifrado. ¿Ok? Entonces, esta es la primera manera en que se nos ocurriría, ¿cómo se llama? Pues aplicar el cifrado en bloques cuando la entrada pues, es mucho mayor que 128 bits, ¿no? O bueno, el tamaño de bloque que tenga el algoritmo, ¿de acuerdo? ¿No? Al tamaño que define el algoritmo, ¿no? Este bloque puede ser de 128 bits o de 192, etcétera, pero es un tamaño fijo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de este modo de operación? Fíjense, una ventaja que a lo mejor no parece tan evidente es que cuando ciframos o cuando desciframos, el cifrado de cada bloquecito es independiente, ¿no? O sea, puedo yo tomar este bloque, por ejemplo, antes que o no sé. Cada bloque es independiente, su cifrado es cifrado. Por tanto, una ventaja de este modo de cifrado es que se puede paralelizar, ¿sí? O sea, si yo puedo tener varios hilos de cifrado, puedo tomar en paralelo varios bloques, ¿sí? Y cifrar en paralelo, ¿no? Entonces, esto me permitiría en una computadora con multinúcleos o donde puedo definir varios hilos de cifrado, puedo paralelizar el cifrado y obviamente pues también puedo paralelizar el descifrado, ¿no? Puedo generar un hilo que cifre este bloque, otro hilo que cifre, y puedo tomar varios bloques a la vez y paralelamente cifrarlos o descifrarlos, según sea el caso, ¿no? Y esto hace que en una máquina, en una arquitectura así, pues el modo de operación me hace más rápida, me hace más rápido tanto el cifrado como el descifrado, ¿no? Es una ventaja. ¿Ok? No parece tan evidente, pero bueno, si la análisis, pues sí, es claro, ¿no? O sea, me permite paralelizar el cifrado y descifrado de archivos grandes. Si yo tengo una arquitectura con múltiples procesadores, puedo esto rápidamente eh, cifrar, bueno, bloques o digamos, paquetes, ¿no? De datos de tamaño mayor rápidamente, ¿no? ¿Sí? Y multiplicar la velocidad de cifrado dependiendo del número de hilos que pueda generar, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es una ventaja de este modo de operación. ¿Qué desventaja creen que tenga? ¿Cuál es una posible desventaja que le vean? Hay algo que se me ocurre, doctor, como para tener, por ejemplo, ya el mensaje ya descifrado y todo eso, pienso que es importante como seguir un orden, ¿no? O sea, como qué bloque fue el que se descifró primero y luego después, como para al momento de descifrar no haya como intercambio de información. Claro, sí, claro. O sea, bueno, estoy pensando en que se lleva el control de cuál bloque es en qué orden va, Ok. ¿no? Aunque se haga en paralelo. Sí, claramente. Bueno, y por cierto, otra ventaja, fíjense, que por cierto, que bueno que lo mencionas, Ulises, sí tiene que ver con lo que comentas, es que, ¿qué pasa si, porque estamos pensando en un archivo, pero obviamente esto también aplica, por ejemplo, a paquetes que envía a través, por ejemplo, de una red, ¿no? Por ejemplo, ¿ok? En el caso de archivos es raro que un archivo se dañe, ¿no? Digamos, si usamos medios como un disco duro, eso, bueno, sí se llegan a dañar, obviamente, pero es más raro. Pero en el caso de paquetes que transitan por la red, imagínense que mandan este texto cifrado y uno de los bloquecitos se daña, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que tiene en el paquete ya descifrado? Pues ya no es el mensaje original, o sea, ya está corrupto. Ajá, pero imagínense que
A ver si me explico. Imagínense que este es un archivo de correo que se cifró. O sea, aquí va el correo, ¿no? Y aquí van pedacitos del correo, ¿no? Entonces, yo lo cifro y cada uno produce su pedazo cifrado. Cuando lo mando en el camino, digamos, en la red, se daña un bit por aquí o algo así. ¿Cuál es el efecto que tendría en el correo ya descifrado? ¿Qué vería yo? ¿Hasta dónde sería el alcance del daño? O sea, si aquí se daña un bloque como estos, o sea, supongamos, ¿qué significa dañar? Bueno, que un bit en 0 se convirtió en 1 o algo así, ¿no? O sea, se cambiaron bits aquí, por ruido en la red o lo que quieran, ¿no? Entonces, cuando lo descifro, se descifra mal, ¿no? ¿Sí? Sí, Pero ¿están de acuerdo conmigo que el alcance del daño nada más se limita a este bloque? Si es una imagen o un archivo de texto, lo que voy a ver nada más es ciertos caracteres dañados, ¿no? Pero lo demás lo voy a ver bien, ¿ok? sí, Digamos que es una cierta ventaja de este modo de operación porque si se daña un bloque cifrado, el daño nada más se limita al bloque que se descifra y el resto de la información sí la puedo recuperar, ¿ok? A lo mejor ahorita no era tan evidente para ustedes porque en otros modos de operación eso no es tan claro. O sea, en otros modos de operación cuando se daña un bloque cifrado, paz, le pega a todos los demás, ¿sí? Y ya no se recupera la información. ok. Y digamos que una ventaja de este modo de operación es que limita el daño a un bloque, porque digamos el cifrado y descifrado es independiente de un bloque a otro, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Sí, Sí, está Entonces, bien. ese es un par de ventajas, digamos, ¿no? Su paralelización, que es interesante, y la limitación de los daños cuando yo descifro, ¿no? Pero fíjense que a ver, una pregunta. ¿Qué pasa si cuando cifro este texto, este bloque, o sea, estoy separando el archivo de entrada en bloquecitos, ¿no? ¿Qué pasa si este bloque es igual a este? Tiene la misma información este que este. Que el mensaje cifrado es idéntico. Exacto, exacto. Este bloque cifrado va a ser igual a este. ¿Sí ven? Entonces, si hay regularidades, en el algoritmo, en el texto plano, esas regularidades se van a ver reflejadas en el texto cifrado. Más adelante vamos a ver, y eso no es muy deseable en algunos casos, porque revela información, ¿sí? Entonces, esto no está muy bien porque estos patrones que se pueden dar en el texto de entrada, texto plano de entrada, o en la información de entrada, esos patrones se van a ver reflejados en el texto cifrado. Entonces me está revelando información, ¿no? Esa es una desventaja del modo SB y por eso es que en muchos casos no se usa, ¿sí? Sobre todo, bueno, ahorita vamos a ver un pequeño muestra de por qué, ¿no? ¿Ok? Entonces, una desventaja, ¿no? De este método de este modo de operación de un algoritmo de cifrado simétrico. ¿Ok? sí, Sí, Muy bien. Entonces, precisamente para evitar esta desventaja de que las regularidades en el texto plano se reflejan en el texto cifrado, se diseñó este método, este modo de operación, que es el modo de encadenamiento de bloques cifrados, o el CBC, modo CBC, Cipher Blockchaining, encadenamiento de bloques cifrados. A ver, ¿en qué consiste este método? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, se va a, igual se divide el texto plano en bloques del tamaño de bloque, de 128 bits o del tamaño del que pide el algoritmo, son los bloques, se cifran y me produce un texto cifrado. Pero para que no haya regularidad, lo que se hace es, en el siguiente bloque, ¿sí? El siguiente bloque
de texto plano se hace XOR con el texto cifrado previo, ¿sí? O sea, tomo el texto cifrado, la salida previa, y le hago XOR al texto plano, y eso lo cifro y me produce el siguiente bloque, ¿no? El siguiente bloque de texto plano hago XOR con el texto cifrado anterior y lo cifro y me produce el siguiente bloque, y así me voy. O sea, entonces, fíjense, antes de cifrar el siguiente bloque, hago XOR con la salida del bloque anterior. De esa manera lo voy encadenando con lo que se hizo previamente. ¿Ok? Como siempre se está haciendo XOR con el bloque anterior, pues en el caso del primer bloque de texto plano no hay bloque anterior cifrado. Pero entonces para hacer XOR con algo, se hace XOR con un bloquecito de bits pseudoaleatorios que le llamo el vector de inicialización. ¿Sí? Como no tengo un bloque previo que haya cifrado, pues me creo uno, ¿no? O sea, invento uno ahí de puros bits pseudoaleatorios y a ese le llamo el vector de inicialización. ¿Ok? Y entonces, este vector de inicialización lo hago XOR con el primer texto plano, lo cifro, me produce el primer bloque cifrado, luego este bloque cifrado lo hago XOR con el texto plano, lo cifro, me produce el siguiente bloque cifrado y le hago XOR con el siguiente bloque de texto plano, lo cifro y etcétera, ¿no? Así me voy. ¿Ok? Entonces siempre voy haciendo, antes de cifrar un bloque de texto plano, hago XOR con el cifrado anterior, ¿no? Con el bloque de salida anterior. ¿Ok? Lo voy encadenando, ¿no? Esto tiene el efecto de que si, por ejemplo, este texto plano es igual a ya no se ve reflejado aquí, porque como aquí se hizo XOR con este vector de inicialización, esto lo altera, lo cambia la entrada de entonces la entrada es distinta, y aunque este es igual a pues ya va a ser diferente al vector de inicialización, y al hacerle XOR lo altera, ¿no? Y ya me da una salida distinta. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, sí está claro. Sí, nada más que ahí ya se perdería el paralelismo, ¿no? Que estaba en el anterior. Exacto. Sí, ya, una desventaja es que perdemos el paralelismo. Esto tiene que ser forzosamente secuencial, ¿verdad? Ya no podemos implementarlo de manera paralela. Ya se tendría que hacer de manera secuencial. Esta es una desventaja, ya que perdemos del anterior. Otra es que necesitamos también un vector de inicialización. Ahora, el que descifre no nada más debe conocer la clave, también debe conocer el vector de inicialización. ¿Sí? En algunos casos se le manda el vector de inicialización como parte del texto cifrado, o sea, le mando el texto cifrado y le mando el vector de inicialización, por ejemplo, ¿sí? Para que él pueda después descifrarlo. ¿Ok? Entonces, bueno, una desventaja es que tenemos que introducir esta cosa que es el vector de inicialización. ¿Ok? Que también, por cierto, pues también es otro detalle. Fíjense cómo siempre en criptografía hay pues detalles, ¿no? Y sutilezas. El vector de inicialización tiene que ser un vector de bits pseudoaleatorios. Pero entonces decíamos, si no tenemos un buen algoritmo de generación de bits pseudoaleatorios, este vector de inicialización es predecible, ¿no? Y ya introduce una debilidad en el algoritmo. ¿Ok? Entonces, bueno, o sea, tiene también sus ciertas desventajas. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, no aparecen regularidades ya en el texto cifrado, aunque existan patrones o regularidades en el texto plano, estas regularidades no se ven reflejadas en el texto cifrado. No aparecen esos patrones, ¿no? Entonces se ocultan. Esa es una ventaja en cierto tipo de archivos sobre todo en imágenes o en video o en audio, que hay mucha regularidad, muchos patrones, es una ventaja trabajar en este modo CBC, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo es el descifrado? Pues tenemos que hacerlo inverso. En el modo de descifrado de CBC se requiere el vector de inicialización. Bueno, tomo el texto cifrado, fíjense, lo descifro y le aplico XOR con el vector de inicialización. Entonces recupero el texto plano, ¿no? Y así me voy, descifro,
y hago XOR con el texto cifrado previo y me produce el texto plano y así me voy, ¿no? Entonces, otra desventaja es qué pasa si un texto cifrado se daña. Se corrompe Ya el resto del archivo. Ajá. Uh-huh. A partir de aquí, todo lo demás se va a dañar, ¿no? O sea, porque como este está dañado, me produce un texto plano dañado, este está dañado y se hace XOR aquí, pues ya no me recupero el original y así se va toda la cadenita, ¿no? Hasta, pues de ahí al resto, ya de ahí el resto va a salir todo cambiado, todo mal, ¿no? Entonces es otra desventaja. Si se daña un bit de bloque cifrado, ya me dañó todo el resto de bits cuando intente recuperar el texto plano, ¿no? ¿Ok? También, por cierto, este método, este modo de operación se utiliza para generar una verificación de integridad. ¿Cómo? Supongan que yo no quiero, o sea, no es mi objetivo cifrar un archivo, sino lo que quiero es saber si no ha sido modificado, ¿verdad? Imagínense que yo tengo una foto, por ejemplo, imagínense una imagen, ¿no? Una foto, un archivo de imagen, ¿no? Una JPG o lo que ustedes quieran. Y quiero saber si esa imagen no fue modificada, no fue alterada de algún modo, ¿ok? No me interesa encriptarla, no me interesa, lo que me interesa es saber si la imagen fue modificada, ¿ok? Entonces lo que puedo hacer es, yo genero una llave secreta y un vector de inicialización, ¿ok? Y tomo la imagen y le aplico el modo de operación, utilizo un algoritmo de cifrado en bloques y le aplico el modo de cifrado CBC. O sea, es decir, tomo un pedazo de la imagen, cifro así y así me voy. Pero no guardo estos, ¿no? No guardo los bloques cifrados, porque recuerden, no me interesa cifrar la imagen. Lo que me interesa es guardo el último bloquecito, ¿ok? Guardo el último bloque junto con la clave y el vector de inicialización, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Para qué me sirve el último bloque? Imagínense que guardo el último bloquecito. Ya, no lo encripté, no hice nada, nada más me guardé este último bloque. Bueno, lo que hago es, ¿cómo ahora quiero saber si la imagen fue modificada? Ah, pues le aplico la misma idea. Tomo la imagen que quiero ver si no ha sido modificada, tomo el vector de inicialización, la llave, y me sigo aplicando el modo CBC hasta obtener el último bloque del cifrado del cifrado en CBC. Y lo comparo con el que yo tenía, ¿sí? Si no coincide, es que en alguno de los bloques alguien alteró un bit, ¿ok? Porque si alguien alteró un bit de la imagen, así sea un solo bit, ya todo esto no va a coincidir y mi último bloque no va a coincidir, ¿sí? Entonces, el modo CBC, a veces con un algoritmo cifrado en bloques, se utiliza frecuentemente como un chequeo de integridad, ¿sí? Para verificar si una información no fue alterada, ¿ok? Por esta característica que tiene de que si un bit se altera, se propaga para el resto de los bits, ¿no? ¿Sí está claro? Sí, está claro. Sí. Ok, perfecto. Entonces, eso lo van a ver. De hecho, creo que ¿cómo se llama? En el último estándar para Wi-Fi, los paquetes de Wi-Fi se checa su integridad de esa manera, con CBC en modo, bueno, CBC para verificación de integridad, ¿no? Ok. Bueno, fíjense, este es un ejemplo de por qué la diferencia entre el modo USB y el modo CBC, ¿no? Aquí tenemos la imagen del TUX y digamos que la queremos cifrar con algún algoritmo de cifrado simétrico. Y primero lo vamos a hacer en modo Electronic Codebook, en SB, y luego en modo CBC, ¿no? Este sería en el modo SB. ¿Sí? Aquí se aplicó SB,
Ah, ¿sí? no, pues sí es muy evidente los Exacto, patrones. exacto. Aquí se aplicó AES 128 bits en modo SB. La imagen es visible, ¿no? Que Sí, permanecen los patrones, ¿no? Las repeticiones. Aunque está cifrada y se altera la imagen, pero es visible. Si esto entonces, fíjense, el modo SB no es conveniente en la información donde hay mucha repetición o hay muchos patrones porque esos quedan visibles. Si esto yo lo aplicara a video, a audio, pues sería evidente la información que está ahí, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero este es el modo CBC, ¿ok? Es el mismo algoritmo, pero en modo CBC, ¿sí? Entonces, ojo, cómo se protege la información no nada más depende de qué algoritmo estén usando, sino en qué modo esté trabajando, ¿no? Puede decir, no, pues estoy aplicando AES, 128 bits, bla, bla, es muy seguro, pero lo estoy aplicando en modo SB, pues aquí está. Es muy evidente que no es el mejor modo para trabajar con este tipo de información, ¿no? Y aquí está el modo CBC. No hay ningún patrón visible, ¿no? Esto se ve puro ruido, que es lo deseable, ¿no? Cuando tenemos un cifrado, ¿sí? No hay ningún patrón visible de la imagen, ¿no? ¿Ok? sí, está bien. Bien. Ahora, ¿qué otros modos de operación hay? Hay otros modos más raros, que, bueno, pueden encontrar rango de aplicación en algunas cosas. Por ejemplo, está el modo de CBC de propagación, ¿no? Este es un poco más sofisticado en que, fíjense, ¿cuál es la sofisticación de este modo de propagación? Bueno, aquí, además de, fíjense, es como en el CBC que, ¿se acuerdan? En el CBC, antes de cifrar un bloque de texto plano, se hace XOR con el texto cifrado anterior. Bueno, en este modo PSBC se hace XOR no nada más con el bloque de cifrado anterior, sino también con el bloque de texto plano anterior, ¿no? Entonces, se toman el bloque de texto plano anterior, el cifrado anterior, y se hace XOR con ambos, ¿sí? Y se genera el nuevo bloque, ¿no? Entonces, esto hace que además dependa de los dos bloques anteriores, del bloque de texto plano y del bloque de texto cifrado, y se hace XOR antes de aplicar el cifrado, ¿no? Entonces, esto hace todavía más dependiente de lo anterior, el cifrado previo, ¿no? Aquí también se ocupa un vector de inicialización. ¿Ok? Entonces, este es el modo PSBC. Aquí está cómo se descifraría, pues es lo mismo, se va haciendo XOR con los previos. Se utiliza también, se descifra el primer bloque cifrado, se aplica XOR con el vector de inicialización, me produce el texto plano. Se toma en el siguiente bloque, pues después de que se descifra, se hace XOR con el texto descifrado, el bloque descifrado anterior y el bloque de texto plano anterior para obtener el nuevo texto plano, ¿no? ¿Ok? Bueno, es una manera, digamos, de todavía tener mayor dependencia de la información previa, ¿no? ¿Ok? El modo PSBC. Bueno, y aquí hay otro modo que es el modo de feedback de cifrado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia en este? A ver, fíjense, en este caso se toma el vector de inicialización, fíjense, no se descifra no se está cifrando el texto plano propiamente, sino se está tomando el vector de inicialización y se cifra el vector de inicialización y el resultado de eso se hace XOR con el texto plano, ¿no? Y el resultado es el texto cifrado. O sea, fíjense, a ver, observen, no se está cifrando el texto plano, se está cifrando el vector de inicialización y eso se hace XOR con el texto plano para producir el texto cifrado, ¿sí? Luego, este texto cifrado se alimenta, ¿no? Al nuevo, como, bueno, nueva entrada, digamos, datos de entrada,
al algoritmo y la salida de esta se cifra con el texto plano, ¿no? Eso produce el nuevo bloque, ¿sí? Que se alimenta y se cifra ese nuevo bloque cifrado, se hace XOR con el texto plano, ¿ok? ¿A qué le suena esto? O sea, ¿a qué se parece? Fíjense cómo el texto plano nunca es entrada al algoritmo cifrado, sino es el bloque anterior, y eso se hace XOR con el texto plano. ¿Cómo que se les asemeja esto? ¿Qué se parece? Pues es como otra forma, ¿no? Diferente de estar cifrando de modo secuencial. Sí, pero observen cómo lo que se está haciendo es al texto plano hacerle XOR con algo ahí, ¿no? Sí. ¿A qué se asemeja eso? ¿Qué estamos haciendo? Sí. A uno de los métodos clásicos de criptografía, ¿no? A ver, ¿qué sería? Es como una especie de cifrado de Vernam, ¿no? Ajá. Es como una especie de cifrado de Vernam, ¿no? En donde aquí estoy generando como la secuencia cifrante, ¿sí? Sí, ajá. Es como una manera de generar una secuencia cifrante. Acuérdense, ¿cómo es el cifrado de Vernam? Es hacer XOR del texto plano con una secuencia que le llamamos secuencia cifrante, ¿no? Lo que hacemos en los algoritmos de cifrado en flujo es que esa secuencia cifrante la generamos usando registros de corrimiento lineal y todo ese rollo, ¿no? O sea, en realidad este modo CFB lo que me está haciendo es utilizar un algoritmo de cifrado simétrico de bloques para generar una secuencia cifrante, ¿sí? Entonces puedo convertir cualquier algoritmo de cifrado en bloques en un algoritmo para generar una secuencia cifrante, ¿ok? Porque en realidad lo que estoy haciendo es, fíjense cómo aquí está como el cifrado de Vernam, porque estoy haciendo XOR lo que estoy haciendo es puro XOR del texto plano con algo, que es ese algo lo que emerge de esto, ¿no? O sea, en este caso el vector de inicialización, que lo cifré, ¿no? Y luego esto lo realimento aquí para generar la siguiente parte de la secuencia cifrante, etcétera, ¿no? Entonces, muy interesante porque este modo CFB me convierte un algoritmo de cifrado en bloques en un generador de una secuencia cifrante y funciona como una especie de cifrado de Vernam, ¿no? Entonces, está interesante porque incluso yo podría esto convertirlo en una especie de cifrado en flujo si varío, o sea, hagan de cuenta, ¿qué puedo hacer? Pues, por ejemplo, generar un bloque, por ejemplo, tomo un bloque de 128 bits, ¿no? Lo cifro. A lo mejor aquí no tengo todavía los 128 bits, pero los voy aplicando conforme van apareciendo. No sé si me explico. ¿Sí? A lo mejor aquí es un cifrado, o sea, es decir, van apareciendo aquí bits, entonces yo los voy cifrando conforme van apareciendo y los voy mandando, ¿no? De salida. No sé si me explico. Sí. Y hasta que ya tengo los 128, digamos, ya cifré 128, entonces ahora calculo el siguiente bloque. ¿Ok? Me van apareciendo aquí bits, pues los voy cifrando conforme me van apareciendo y los voy dando salida. Entonces, puedo aplicar esto incluso si el texto plano no es en bloques, ¿sí? Lo puedo ir aplicando conforme van apareciendo y voy tomando los bits correspondientes del bloque y les voy dando salida. ¿Ok? Es una manera ingeniosa de convertir un cifrado en bloques en un cifrado en flujo. ¿Ok? Porque no tengo que esperarme a que esté el bloque completo para irlo cifrando. Los voy dando salida. ¿Ok? Entonces, estos texto plano va apareciendo así bit a bit a bit a bit.
Y yo le voy dando salida a bit, a bit, a bit, aunque internamente aquí estoy trabajando en bloques. ¿Ok? ¿Sí, sí está claro? Sí, sí, sí. De hecho, Sí. pues por eso el término de feedback, ¿no? Porque en realidad el tamaño del vector de inicialización es el que sirve para ir calculando relativamente como a futuro Exacto, el texto cifrado. exacto, exacto. Entonces, pues es una manera muy ingeniosa de convertir por ejemplo, ustedes toman AES, por ejemplo, ¿no? Lo aplican aquí y pueden tener cifrado en flujo, ¿no? Con ese algoritmo, ¿ok? Entonces, es bien interesante cómo podemos tener ese cifrado en flujo de esta manera, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo sería el descifrado? Está bien interesante porque, fíjense que se utiliza el cifrado, ¿se acuerdan que cuando tenemos cifrado en bloque tenemos un algoritmo de cifrado y uno de descifrado? Pero lo interesante acá es que, ¿cómo se descifraría? Tomo el vector de inicialización, lo cifro, fíjense, no lo descifro, lo cifro, aplico la llave y hago XOR con el texto cifrado y me produce el texto plano. O sea, es decir, estoy usando el mismo, y es lógico, ¿no? Porque estoy generando la misma secuencia cifrante para descifrar, ¿sí? A ver, no sé si me explico, si me queda claro. En los demás modos, cuando aplico, por ejemplo, el SB, cada que cifro un bloque, aplico el algoritmo de cifrado, ¿no? Y cuando descifro, aplico el algoritmo de descifrado. Por tanto, aquí estoy usando algoritmos distintos, ¿no? Sí. Pero acá, estoy usando el mismo algoritmo de descifrado, el mismo algoritmo de cifrado para descifrar o para descifrar. Es decir, uso el mismo programa para ambos casos. En los otros modos no, tendría que tener programas distintos. Uno para cifrar en modo CBC y otro para descifrar en modo CBC. Y en este caso estoy usando el mismo programa para cifrar o descifrar porque finalmente lo que estoy generando es una secuencia cifrante. ¿Ok? Entonces tengo el mismo algoritmo para ambos casos. Sí, eso está bien interesante porque no tengo que tener dos algoritmos distintos. ¿Sí? Finalmente lo que estoy haciendo es generar la misma secuencia cifrante. ¿Ok? Entonces eso es interesante. Entonces, me vale gorro si estoy cifrando o descifrando, tengo el mismo programa que hace lo mismo. Porque finalmente lo que estoy haciendo es generar una secuencia cifrante que si la aplico al cifrado o al descifrado, me da lo mismo. Cuando lo aplico al texto cifrado, me va a producir el texto plano. Cuando lo aplico al texto plano, me produce el texto cifrado. Pero la idea es la misma, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Sí. Entonces, es interesante este modo CFB. ¿Ok? Es algo muy parecido el output feedback, ¿no? Que bueno, aquí pues creo que es lo mismo. Bueno, nada más creo que en el output feedback sí, luego se habla del tamaño del texto plano y viene parametrizado por el tamaño de texto plano. Esto es básicamente lo mismo, ¿no? Sí. Bueno, y aquí hay otra variante de lo anterior que se llama el modo CTR, el modo de counter. ¿Sí? ¿En qué consiste el modo de counter? Es lo siguiente, fíjense. En lugar de utilizar el texto anterior para cifrarlo y producir la secuencia cifrante, lo que se hace es utilizar como entrada un bloque que puede ser la combinación de un nuance. El nuance es un número aleatorio, digamos. Se llama nuance porque es número de un solo uso, de once time. Y se combina de alguna manera que ustedes, se define en la implementación con un contador. Puede ser que haga XOR del nonce con el contador,
puede ser que lo sume, o sea, ustedes definen cómo combinar estos dos, ¿no? Lo más usual es que se haga a lo mejor una suma, ¿no? Del contador más el nuance, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, tomo este número y le sumo el contador, ¿sí? Esto me produce un bloque de entrada al cifrado de bloques. La salida de eso le hago XOR con el texto plano y me produce el texto cifrado. En el siguiente bloque, el contador se incrementa, por eso se llama el contador. Por ejemplo, aquí estaba en ceros y el contador se incrementa a 1, ¿no? ¿Ok? Entonces me da un bloque distinto que cifro y me genera el siguiente secuencia cifrante, ¿no? Para el texto plano. ¿Ok? Ahora, el contador se va entonces a ir incrementando y se va operando junto con el nuance para producir la entrada del siguiente bloque cifrado, ¿no? Ahora, en este ejemplo, el contador va incrementándose en 1, por ejemplo, va de 0, 1, 2. Se recomienda que no sea así, esto es lo más trivial. Pueden ustedes hacer incrementos de, por ejemplo, de 2 en 2, de 10 en 10. O sea, ustedes definen el tamaño de incremento del contador, ¿no? Para que no sea así tan trivial de 1 en 1. En la práctica, la verdad es que en la práctica la mayoría lo incrementan de 1 en 1. ¿Okay? Esto va haciendo que este bloque de entrada vaya variando de una entrada a la siguiente y por tanto, al cifrarlo, la secuencia cifrante es distinta. ¿Ok? Este modo CTR pues, se ha implementado, por ejemplo, en los nuevos estándares para cifrado en Wi-Fi y cosas de ese tipo, ¿no? Fíjense que, ¿cuál es la ventaja de este respecto al modo OFB o CFB? Bueno, que en estos modos son secuenciales nuevamente, ¿no? O sea, son secuenciales porque depende del anterior para generar la siguiente secuencia cifrante. Este también depende del anterior para generar la secuencia cifrante. Aquí no. Como no depende de la salida previa, sino solamente del contador y del nuance, yo puedo, digamos, en paralelo, crear estos bloques cifrantes, ¿no? Los puedo calcular previamente. ¿De qué dependen? Pues nada más dependen del nuance que se eligió y del contador. Entonces yo puedo en paralelo crear en avance estos bloques de bloques cifrantes con los cuales se va a cifrar el texto plano. De hecho, puedo incluso adelantarme, o sea, generar varios previamente y cuando me aparezcan los textos planos irlos aplicando nada más XOR, ¿sí? O puedo, o sea, o calcularlos en avance, o sea, en adelantado, digamos, o puedo calcularlos en paralelo, ¿sí? Entonces, de esa manera, puedo hacerlo más eficiente, ¿ok? Es una especie de cifrado en flujo nuevamente, pero no tengo feedback, ¿no? No hay feedback, o sea, depende de estos valores, ¿sí? Pero debido a que no hay feedback y depende de estos valores que además puedo calcular en avance y puedo cifrar en avance, este puede ser aplicado muy eficiente como si fuera una especie de cifrado en flujo, de manera muy eficiente, ¿no? Igual cuando descifro es lo mismo, ¿no? Aplico el mismo cifrado sobre estos modos, ¿no? Igual, puedo también adelantarme, o sea, calcular varios bloques de la secuencia cifrante por adelantado, de manera que cuando aparezca el texto plano rápidamente pueda descifrar, o puedo hacerlos en paralelo, ¿no? Si ya tengo los bloques de texto plano ya definidos, puedo en paralelo hacer esto y en paralelo descifrar, ¿no? Entonces se puede, este modo CTR es también una manera de convertir un cifrado en bloques en un cifrado en flujo. Y también, pero la ventaja del modo CTR es que, del modo counter, es que se puede paralelizar o se puede adelantar o hacer un precálculo, digamos, de la secuencia cifrante para rápidamente, en cuanto tenga aquí esto, rápidamente convertirlo a texto plano y eso me daría ciertas ventajas de implementación, ¿no? ¿Ok? ¿Sí está clara esta parte? Sí, está claro. Ahí nada más, doctor, el nonce
¿Ese de dónde se obtiene? Este lo genera uno. Ok. O sea, ustedes lo generan y obviamente debe de ser conocido también por la otra parte, ¿no? De alguna Sí. forma, ¿no? Ok. Sí. Y ya nada más le dan el contador para ir cambiando los valores de estos bloques de entrada, ¿no? El tamaño del nonce, entonces, de alguna forma también es relevante para para la fuerza, pues, que tenga el algoritmo, ¿no? O Sí, sea, me claro. imagino que para nonce más grandes es más fuerte. Sí, bueno, el nonce tiene que ser el tamaño de bloque máximo. Ok. Sí, porque se va a operar con el contador. Usualmente el nonce es un bloque del mismo tamaño de bloque del algoritmo de cifrado en bloques, por ejemplo, 128 bits, y se opera con el contador. O sea, por ejemplo, se suma, digamos, por ejemplo, tu contador lo inicializas en 0, le sumas al nonce el contador, ¿no? Ya. Ok. Y luego, por ejemplo, el siguiente sería el nonce más el contador que incrementas, por ejemplo, ¿no? Y así, el contador es el que vas variando, vas incrementando, se llama contador, lo vas incrementando. Les digo, en la mayoría de las aplicaciones lo incrementan en 1, que de hecho no es lo recomendable porque es muy predecible, ¿no? Pero por facilidad la mayoría de la gente lo implementa así. Lo más conveniente es incrementarlo en valores, no sé, de 10, de 20, de lo que tú definas, ¿no? Como valores del incremento del contador, para que Ya. esto vaya variando, ¿no? Sí. Ujú, sí. Sí, es que yo pensaba que más bien era como me lo imaginaba más bien como de ventana corrediza, y que el contador servía más bien como un offset del nonce. No, no tanto. No, el Ujú. contador es más como para ir variando el valor del nonce en un valor. Sí, irlo cambiando, pues. Irlo Ok. cambiando. Exacto, esa es la idea. Es como si al nonce le sumaras 1, luego le sumas 2, o sea, vas incrementando el nonce, ¿no? Sí, ok. Sí, sí. Así es. No, más bien, si hay un contador del valor por ejemplo, en el OFB, sí, aquí no lo mencioné, pero por ejemplo hay un OFB1, por ejemplo, que va tomando un vector, va tomando uno de bit en bit, por ejemplo, o OFB2 que va tomando de 2 en 2 bits aquí. Y eso sí es propiamente un contador de los valores que vas tomando del vector de inicialización, por ejemplo. Sí, ahí sí tiene ese sentido el contador. Y digo, esta parte no la incluí aquí, pero bueno, sí existe en esos tipos de modos de operación, sí existe un contador en ese sentido, digamos, ¿no? Pero Ok. es diferente, ¿ok? Ujú. Pero aquí sí, aquí simplemente el contador lo que hace es incrementar el nonce en un valor, ¿no? ¿Sí? Bueno, vean entonces por qué incluso como existen los modos de operación CFB, UFB y CTR, que me convierten cualquier algoritmo de cifrado simétrico en bloques en un cifrado en flujos, pues todavía menos se utilizan los algoritmos que vimos la sesión pasada de registros de corrimiento, cosas de ese tipo, porque pues ya utilizo uno de estos algoritmos en bloque y se genera una secuencia cifrante y lo tengo en software, ¿no? Y entonces, aunque el texto plano no vaya apareciendo en bloques, sino vaya apareciendo así como en ráfagas, pues lo aplico, o sea, lo aplico como secuencia cifrante y ya tengo un cifrado en flujo, ¿ok? Que por cierto sería mucho más robusto a veces que incluso pues, los propios algoritmos de hardware de corrimiento, de registros de corrimiento, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí Sí. todo bien? Sí. Si quieren, tomamos un pequeño break. Para continuar con la parte de AES, ¿no? ¿Les parece, pues, a las 9:30? Ok. Sí, 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 está está Sí. bien. bien. Ok, bueno, entonces continuamos a las 9:30. Ok.